Salamanca es un lugar lleno de historia. Desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, numerosas culturas y poblaciones han dejado su huella formando el mosaico que hoy conocemos como Ciudad de los Saberes. Y por esta misma razón, muchos de estos han quedado olvidados, eclipsados por el esplendor de la catedral o la universidad. ¿Y qué mejor forma de conocer un sitio que visitarlo? Esto es Salamanca en Historia volumen 1, de los inicios a la Ilustración. Las muestras de civilización en el territorio charro se remontan a la prehistoria con los castros betones y baceos, siendo de los primeros el de Yecla de Yeltes, lugar en el que nos encontramos en estos instantes. Este castro es una población amurallada en la que habitaban los betones, subdivisión de los celtas, hace más de 2000 años. Los betones eran ganaderos y dominaban la metalurgia del hierro, y construían estatuas y monumentos rituales como los berracos o la estela de la cual esta es una réplica. Un sepulcro medieval. Más concretamente se trata de una tumba excavada en canchares graníticos y con forma de bañera. Data de la Alta Edad Media, tiempo en que se abandonó el castro. La necrópolis romana. No muy lejos de la tumba medieval se encuentra una necrópolis romana con restos de estelas y tumbas. Las estructuras de las estelas son curiosas, con símbolos indígenas e incluso el nombre del fallecido. La puerta oeste. Era uno de los varios accesos al interior del castro. Era estrecha y con forma de embudo. Hay señales de que fue destruida y más tarde reconstruida por los romanos, quedando más estrecha y fácil de defender. Viviendas. Hoy en día se puede observar la evolución de las viviendas a lo largo del tiempo, tanto la distribución de sus estancias como su ornamentación y la forma de vida que se llevaba en estas. La puerta suroeste. En la zona en la que el río protegía de ataques no se necesitaba una puerta tan defendida, por lo que la población optó por un simple corte en la muralla, aunque poco después restringieron el acceso por esta. Sin embargo, en época medieval se acabó tapiando por su escasa utilidad. El refugio de los caballitos. Los betones esculpían figuras a lo largo de todos los muros, principalmente de animales. Entre las de este castro destaca el refugio de los caballitos y una escena en la que se representa a un lancero tras su ganado. El camino de los infantes de Lara. Este camino se encuentra al sur, cercano al río. Es interesante porque tiene grabados con una mezcla de motivos betones y alusiones medievales a la leyenda de los 7 infantes de Lara. Estos grabados contienen 7 caballos, un perro, varios símbolos y una inscripción. Ermita de la Virgen del Castillo. Nuestra última parada es una iglesia que hay en el centro del castro. Es de estilo románico tardío y se cree que se construyó en el siglo XII. En cuanto al futuro de este castro, solo podemos esperar que se mantenga en buenas condiciones y no se pierda, ya que alberga una gran riqueza cultural y rastros de muchas civilizaciones. Entre los monumentos romanos del territorio salmantino, el más importante sería el puente romano, seguido por las 3 columnas romanas de Ciudad Rodrigo, puesto que los demás restos son cosas menores como miliarios, trozos de calzada, puentes o tumbas. Precisamente en Calzada de Bandolciel se halla una estela romana usada en el pretil de una fuente medieval de estilo romano. Esta estela ha sufrido graves daños a lo largo de su vida. Sus extremos fueron cortados para ser encajada en la fuente y su epígrafe a día de hoy es ilegible. Aún así, todavía se puede distinguir una figura femenina que puede ser la difunta o una divinidad. No lejos de esta fuente también podemos encontrar unas piedras que han tenido un importante uso en su historia. Estas piedras eran utilizadas para atravesar el arroyo por el cual cruzaba la Vía de la Plata. Entre estas piedras las más importantes son los miliarios, de los cuales no quedan las marcas debido a que han sido borradas por el agua. Las otras piedras también son bastante particulares. Hay una piedra de molino, una piedra para apoyar vigas y un bloque de hormigón romano.
A pesar del lamentable estado en el que se encuentran hoy en día estos restos, siempre cabe la esperanza de que se les reconozca su valor histórico y se luche por conservarlos. Estamos frente a la Torre del Clavero, un edificio que fue construido como parte de una casa señorial, pero ahora es la sede del Centro de Estudios Salmantino. La torre tiene un carácter militar, como nos indican sus aspilleras, pero en la práctica no era más que un símbolo de prestigio. Se desconoce si fue mandada edificar por don Francisco de Sotomayor o por fray Diego de Anaya, ya que los escudos de ambas familias se encuentran arriba de la torre. La teoría más aceptada es la de Francisco de Sotomayor, debido al parecido que tiene la torre con la torre del castillo de Belalcázar. En 1867 se iniciaron las obras de restauración de la Torre del Clavero. El ayuntamiento quiso aprovechar esta oportunidad para retirar la linterna que se hallaba en su parte superior, alegando que la afeaba. El dueño consiguió evitarlo amparándose en el derecho de propiedad, pero la linterna se perdió cuando se hundió el techo en 1885. El 3 de junio de 1931, la Torre del Clavero fue declarada Monumento Nacional. Unos años más tarde, en 1943, el dueño de ese momento, Alfonso Pérez Guzmán, marqués de Santa Marta, dio la torre de forma gratuita al Ayuntamiento de Salamanca. Hoy en día es la sede del Centro de Estudios Salmantinos, pero no se sabe qué podrá ser en el futuro. Se están planteando muchas opciones, pero todavía no ha sido ninguna decidida. Nos encontramos frente al aulario de San Isidro, antigua iglesia de San Isidoro. Este edificio ha tenido una intensa historia a lo largo de sus casi 1000 años de vida. Los orígenes del aulario de San Isidro se remontan al año 1063 con la construcción de la iglesia de San Isidoro en honor a San Isidoro de Sevilla. Más adelante fue renovada entre los siglos XV y XVI. La portada plateresca que se añadió en esa reforma se mantiene hoy en día. Fue en esta reforma cuando se cambió el nombre de San Isidoro a San Isidro. Tras una reforma parroquial en 1886, dejó de practicarse culto en la iglesia de San Isidro. Quedó arrasada tras un incendio en 1893, pero al año siguiente se comenzó su reconstrucción para albergar la sede del Círculo Católico de Obreros. En 1908 se convirtió en el Teatrillo del Círculo de Obreros y 2 años más tarde se inauguró en el edificio la nueva sede del Círculo Tradicionalista, después de que los carlistas compraran el edificio al obispado. Durante este tiempo los carlistas instalaron una imprenta en el edificio para publicar sus periódicos. En 1920 el edificio volvió a cambiar de propietario. Esta vez se aprovecharon las instalaciones de la imprenta para publicar la Gaceta Regional de Salamanca por primera vez. A principios de los años 30 el edificio volvió a cambiar de función, reacondicionándose como garaje. Aprovechando estas instalaciones, el ayuntamiento lo usó como estación de autobuses, hasta que la USAL lo compró en 1976 para usar como una extensión de la Facultad de Derecho, siendo este el uso actual del edificio. En el futuro, lo más probable es que continúe su función como aulario, pero siempre podemos esperar que se le dé un mayor reconocimiento a su gran historia y se adapte para visita turística. Nos encontramos en un punto en el que podemos observar el Colegio de Calatrava, edificio barroco que fue instituido como colegio, pero que a los 2 años pasó a formar parte de la Universidad de Salamanca. Actualmente su función es acoger las dependencias de la diócesis de Salamanca y a su vez, como en 2003, fue instituida como Casa de Dios. El Colegio de Calatrava es el único colegio de Salamanca fundado por órdenes militares que ha sobrevivido hasta el día de hoy. En 1552, Carlos V lo instituyó como colegio imperial y 2 años más tarde fue incorporado a la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca acordó la construcción de este edificio en el año 1522, pero las obras no se comenzaron hasta el siglo XVIII. El edificio se terminó en el año 1787, pero ya fue ocupado en el año 1736.
Debido al largo tiempo que pasó desde su planteamiento hasta la finalización de su construcción, este edificio presenta dos estilos bastante diferentes, como son el barroco y el neoclásico. En el edificio se guardaban unos cuadros de Goya, pero fueron robados con el inicio de la Guerra de Independencia. Hoy en día su paradero es desconocido. Una vez Colegio de la Orden de Calatrava, pasó a ser seminario a mediados del siglo XX, pero debido a la falta de seminaristas, a finales de los años 90 se decidió reunir a las instituciones de la Iglesia. En el año 2003, tras varias obras, reabrió. Nos encontramos en la Casa de las Muertes, en la que se produjo un cuádruple asesinato a principios del siglo XIX y en 1835 el asesinato de una mujer.